Hola a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, el cual es un espacio que busca analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional y brindarles de esta forma distintas opiniones e insumos para que cada uno de ustedes pueda construir su propio criterio. Les acompañamos Gerald Solano y Percy Rodríguez, dándoles la más cordial bienvenida a nuestra transmisión número 34. Hola Percy, ¿cómo estás? Hola Gerald, un gusto estar con vos de nuevo en este nuevo horario. Hoy comenzamos una nueva aventura en un nuevo horario, ya los jueves a las 8 de la noche. Y bien, pues encantado de estar con todos quienes nos acompañan. Bienvenidos y bienvenidas a este programa en el cual hoy estaremos conversando sobre presidencia del BID, tensiones geoeconómicas. Así es. Bueno, Percy, es hora de que le tomemos el pulso al acontecer internacional y vamos a ver qué nos dicen las noticias internacionales, que para esta nuevo programa, nuevo espacio, en un nuevo día, tenemos un cambiecillo ahí en el tema del abordaje de las noticias. Para nuestros seguidores vamos a analizar dos noticias y posteriormente entraremos directo al tema de fondo. Así es, Gerald, es el momento de tomarle el pulso al acontecer internacional. Vamos a reunirnos un poquito y conocer qué es lo que está pasando en el corazón de esta aldea global. Sí, es Percy. Yo tomé esta noticia hoy de la BBC News, que me parece muy importante y relevante. Es un tema que acaba de suceder, ¿verdad? Estamos en la Asamblea General de las Naciones Unidas con algunas particularidades, especialmente con el tema de la COVID-19, donde las intervenciones de los jefes de Estado y de gobierno del mundo están haciendo sus intervenciones de vía, digamos, remota. Y la BBC señala un tema que ya hemos abordado directa o indirectamente en este programa, y es que hay una paradoja en América Latina, y es que mientras estamos pidiendo una unión a nivel mundial ante la pandemia, hay unas grietas que cada vez son más visibles en el marco de los discursos. Por ejemplo, señala BBC News que Colombia y Venezuela se acusan mutuamente de albergar terroristas. Brasil habla de un derrame criminal de petróleo venezolano. Costa Rica exhorta a Nicaragua a respetar los derechos humanos y Bolivia denuncia un acoso abusivo de parte de Argentina. Hay unas grietas latinoamericanas muy profundas, señala el medio, que se asoman en medio de una crisis, siendo América Latina una de las regiones más golpeadas junto con Asia, donde más de 325,000 muertos ha cobrado la COVID-19 y se enfrenta una crisis económica sin precedentes que llevará a decenas de millones de personas a la pobreza según distintos estudios. Y más adelante habla la noticia de que hay una creciente discordia latinoamericana que ya se venía asomando en las relaciones de la región y que en las últimas semanas se había profundizado más. ¿Y a qué se refiere? Precisamente a que la región actuó de forma dividida ante la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que por primera vez en 60 años de historia de esta institución se habilita un puesto de la presidencia para un estadounidense y no un latinoamericano, como había sido la costumbre hasta la fecha. Tema que, por supuesto, estaremos abordando hoy más adelante. Sí, así es. Por su parte, Franz Van Gerald publica la noticia: Trump arremete contra China, Bolsonaro habla de complot y Francia aboga por el multilateralismo. Bueno, esta es una noticia que se da en el marco de la Asamblea General que está llevándose a cabo en la ONU. Desde el 22 de septiembre y hasta el día 29 estarán reunidos cerca de 196 mandatarios celebrando el contexto de los 75 años de la ONU, a la cual dedicamos un programa entero hace unos días estuvimos comentando sobre este acontecimiento. Bueno, el tema es que cada presidente ha tenido y ha dado una visión de mundo muy correspondiente al mandato que ha llevado cada uno. Por ejemplo, Donald Trump
arremetió contra China, ¿verdad? Por lo ha responsabilizado de la pandemia. Ha dicho que desde que él llegó, desde que él empezó a tomar medidas en abril, logró reducir la mortalidad en un 85% desde abril y que está trabajando por aumentar el gasto de material sanitario. Bueno, lo cierto del caso es que el tema en Estados Unidos es un tema que se las trae, sigue ese distanciamiento entre China y Estados Unidos. Quizás a veces en el discurso de los líderes culpar a otro es más fácil que aprender de sus propias responsabilidades. Por su parte, el presidente Macron de Francia hizo un llamado para construir una nueva mundialización. Es decir, recordemos que, y eso también lo hemos hablado en este programa en varias ocasiones, hay un tema que es el multilateralismo, del cual hoy vamos a hablar del BID, uno de esos organismos, pero es una estrategia a la que se tiene definitivamente que ingresar, pero que ha sido muy cuestionada en estos momentos de COVID-19, en donde no se han podido llevar a cabo estrategias a nivel internacional y los organismos internacionales en algunos casos han quedado no muy bien parados. Bueno, eso ya lo agrego yo de parte de mi opinión. Vladimir Putin en estos discursos ha propuesto que se organice una conferencia sobre la vacuna contra el COVID-19. Bueno, la Sputnik 5, haciendo referencia a aquella famosa sonda espacial, noticia que vos diste hace unos días, Gerald. Por su parte, Xi Jinping aboga por un multilateralismo y por el diálogo, por una Organización Mundial de la Salud más fuerte, más científica. Hizo, digamos, algún intento por despolitizar esa organización en el contexto de su discurso y también llamó a que el multilateralismo debía de ser liderado por la Organización Mundial del Comercio. Erdogan de Turquía ha estado defendiendo los intereses de ese país en el Mediterráneo. Y finalmente Bolsonaro pues se declara víctima de una campaña de información. No me extiendo, una nota muy interesante donde López Obrador, donde usted podrá leerla en France 24, donde en español, donde López Obrador, el presidente de México, presume de su lucha contra la corrupción. Y bueno, en estos días se unirán otros temas, por ejemplo, el discurso del presidente Guaidó, que se llevó a cabo en el mismo momento del presidente Maduro. Bueno, son noticias interesantes que sin duda pueden darle a uno una idea de lo que está pasando en el mundo y en el liderazgo que tenemos en este momento en nuestra aldea global. Así es, Percy, saludamos a nuestros amigos quienes nos extienden un saludo en Facebook, ¿verdad? Y que nos están acompañando en esta transmisión, en este nuevo día, en el mismo horario a las 8 de la noche, pero ahora los jueves. Y bueno, Percy, es hora de iniciar nuestro tema de fondo, el cual, como bien señalabas al inicio del programa, hemos denominado la presidencia del BID, tensiones geoeconómicas con una pregunta, como una gran pregunta. Y creo que aquí, Percy, es interesante, vamos a tratar de contextualizar brevemente un poco para quienes nos acompañan en esta transmisión, ¿verdad? Algunos elementos característicos o particulares del BID y que, como habíamos conversado, encontramos un artículo muy interesante que vamos a ir profundizando y analizando a lo largo de este programa, ¿verdad? El BID es el banco, digamos, regional, ¿verdad? Más grande, es el mayor banco regional del mundo y es la fuente principal de financiamiento para proyectos de desarrollo económico, social e institucional del Caribe y de América Latina. Se calcula que aproximadamente da préstamos alrededor de unos 12,000 millones de dólares anuales aproximadamente. Está compuesto por 47 países miembros, de los cuales 26 son de la región, además de Canadá, Estados Unidos, y 19 países que no son regionales, entre ellos China. Los préstamos que da o que brinda el BID
son de garantía soberana, ¿verdad? Implican financiamiento a los gobiernos y a las instituciones que son de alguna manera orientados o buscan apoyar los distintos programas y proyectos sociales, lo cual por supuesto que tienen una implicación de endeudamiento, digamos, importante. Los principales países que tienen proyectos con el BID, con esta garantía soberana, son Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, entre otros, y los principales proyectos del BID que son no reembolsables, ¿verdad? O han recibido donaciones han sido Colombia, mismo Brasil, Panamá, Honduras, Argentina nuevamente y República Dominicana. Y resalto, digamos, este tema, Percy, porque probablemente lo vamos a hablar ahora con las preguntas y el análisis que haremos de este artículo, porque Argentina se las trae, ¿verdad? El caso de Argentina ha sido, digamos, interesante y se aborda porque tiene una participación accionaria interesante a nivel del banco, pero también porque tuvo un candidato a la presidencia y fue prácticamente el único candidato al que Claver Carone, quien es ya el presidente electo del BID, hizo alusión en algún momento digamos, a esta candidatura argentina. Algo, digamos, que tal vez algunos a nivel, digamos, de Costa Rica o Centroamérica pueden estar más familiarizados es principalmente los rubros en los que vemos muchas veces cuando caminamos, ¿verdad? Vamos en algún lugar en carretera y vemos este proyecto financiado por el BID, ¿verdad? Y hay alguna una valla publicitaria de la inversión que se hace y es porque precisamente los fondos que el BID ha destinado están orientados a reformas y modernización del Estado, pero particularmente a temas de desarrollo urbano, de vivienda, de agua, de sanitización, de inversión social, de desarrollo de pymes, de medio ambiente o ayudas para fenómenos o desastres, digamos, naturales, desastres a partir de fenómenos naturales. Transporte, energía, entre otros proyectos. Pero esto principalmente, Percy, lo quería, digamos, traer, digamos, a contextualización antes de iniciar ya, digamos, el análisis que hemos conversado a hablar, porque muchas personas se han cuestionado y nos han hecho llegar sus preguntas sobre, ¿verdad? Sobre la importancia que ha tenido esta presidencia, digamos, del BID, que yo no sé si vos coincides conmigo, pero ha sido, digamos, por lo menos de las que yo recuerde, ha sido la que más a nivel mediático ha tenido, digamos, presencia, ¿verdad? O sea, es decir, siempre se ha hablado de los posibles candidatos, es un tema, digamos, interesante. En 60 años solo hemos tenido 4 presidentes, ¿verdad? El primero un chileno que estuvo 10 años, el segundo un mexicano 18 años, el tercero, si no me falla la memoria, un uruguayo 17 años y recientemente Moreno que tenía 15 años a cargo, digamos, del BID. Entonces, como que en esos procesos de elección y de reelección no se escuchaba tanto. Y en esta en particular, ¿verdad? Surgió todo el tema con el candidato estadounidense y, por supuesto, ¿verdad? Los discursos entre Argentina y Estados Unidos y la participación que tuvo la presidenta Chinchilla de Costa Rica como candidata también. Un candidato brasileño que recuerdo que en su momento estuvo también en la palestra, ¿verdad? Pero que el mismo Claver Carone había dicho que Brasil igual iba a apoyar, digamos, al candidato estadounidense, que lo iba a apoyar a él. Pero bueno, no sé si querés agregar algo en esta parte de contextualización, sino para que entremos directo, Percy, a hablar ya de este artículo interesante y que podamos dar nuestras posiciones y percepciones. Sí, yo tengo con el Banco Interamericano una serie de desarrollo, una serie de preguntas que tienen que ver con el origen. En 1959, cuando el banco se crea como un organismo regional, ¿verdad? Porque esto es interesante, el banco tiene como 2 caras. Es un organismo internacional, pero es un banco. Y como un banco actúa como ente financiero. Y no sé, cuando yo siempre he pensado en el banco, nunca lo he hecho como un banco regional, sino siempre lo he visto como el hijo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Es decir, era lo que faltaba después de Bretton Woods, cuando se creó aquella arquitectura mundial de los organismos financieros, ¿verdad? Estamos hablando de después de 1944, 45,
pero faltaban organismos a nivel regional. Recordemos que en aquellos años el Estado hegemón, sin duda alguna, era Estados Unidos. Es decir, el que podía crear un banco y poner la plata para el banco eran los Estados Unidos. Bueno, en aquel momento, me parece a mí que de una forma respetuosa se creó una arquitectura desde la organización propuesta, desde la Organización de Estados Americanos, pero que desde el origen rompió su relación con la OEA. Actualmente es un órgano distinto a la OEA, no tiene ninguna relación. Pero yo me preguntaría, Gerald, si a través del tiempo, bueno, en aquel momento de construcción de la idea del banco, el banco se fundó con algunas ideas por parte de Estados Unidos de mantener los socios, de ocupar un lugar, ocupar la vicepresidencia, la secretaría, las comisiones, pero no necesariamente la presidencia, a pesar de tener los votos para ello. Era el Estado hegemón, era el que mandaba en las Américas y todo el mundo votaba, como decía, Estados Unidos. Lo que pasa es que después de la caída del muro de Berlín, yo me haría una pregunta, Gerald, o me haría dos preguntas. ¿Qué tan interamericano es el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Y qué tan dedicado al desarrollo es el Banco Interamericano de Desarrollo? Pero creo que podemos entrar sin duda a comentar lo que nos dice el especialista. Me parece además con un currículum impresionante. Es un relacionista internacional, es el vicerrector de una prestigiosa universidad. Me parece que podemos luego comentar un poco sobre estas dos preguntas que estoy haciendo pues desde el principio, ¿verdad? Porque es un tema que se las trae sin duda. Así es. Bueno, para contextualizar también a nuestros amigos que nos acompañan, hemos decidido analizar un artículo que publica Juan Gabriel Tocatlian, quien es sociólogo con una maestría y doctorado en Relaciones Internacionales de la Johns Hopkins University. Ha escrito y editado decenas de libros sobre política exterior de Argentina, sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, sobre narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, y cree que uno de los desafíos de Argentina es desplegar una diplomacia ciudadana con Brasil. Si, como bien señalabas, es el rector de una universidad en Europa, de la Universidad de Itela, es el vicerrector, y hemos decidido traerlo porque precisamente haciendo un poco de análisis sobre esta temática, había una afirmación, y de hecho así es como se titula en el articulito, dice que Estados Unidos presida el BID es una demostración de debilidad, no de fortaleza. Y es que desde ahí ya precisamente nos llamaba muchísimo la atención la postura de este especialista en relaciones internacionales y decidimos entonces analizar un poco las preguntas a las que él desarrolla en esta revista y por supuesto relacionarlo con un tema de actualidad que muchos de los amigos que nos acompañan nos han hecho llegar sus inquietudes a saber sobre este proceso, sobre el proceso del BID. Sí, uno podría pensar, ¿verdad? Tal vez contextualizar a nuestros estimables observadores de este programa que en días recientes Estados Unidos planteó la candidatura de uno de los halcones, de las personas cercanas a Trump, quien tiene una carrera destacada desde hace muchos años en posturas, por ejemplo, muy obviamente primero anti-Obama y después anti-Cuba. Históricamente ha sido uno de los líderes que se ha movido cubano, y es uno de las personas que ha pensado que a Cuba, que con Cuba no tienen que haber transiciones, perdón, no tienen que haber apoyos hasta que exista una transición completa en ese país, una transición hasta la democracia. Bueno, como todos sabemos, en el gobierno de Obama, eso no es un acercamiento porque en muchísimos años la estrategia del garrote en Cuba pues no
dado mayores resultados para la democratización de Cuba. De manera que Obama intentó acercarse para ver si de forma se podía hacer algo con ese país. Bueno, sabemos que Trump echó atrás esas medidas. Esta candidatura que finalmente se llevó a cabo con los votos de muchos países latinoamericanos en las últimas semanas, dejó por tierra la candidatura de Costa Rica y la candidatura de Argentina. El candidato de Argentina tenía una historia importante en términos bancarios, y en el caso costarricense, pues la candidata, pues todos sabemos que era doña Laura Chinchilla. Yo creo que era difícil poder obtener el apoyo de los dos candidatos si no se recurría a los votos de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, en esta arquitectura que se creó ya en 1959, siendo el que puso la plata además para que el banco comenzara, junto con Argentina, la votación que tiene Estados Unidos es muy alta. Es decir, Estados Unidos maneja el 30% de los votos directamente. De manera que cualquier candidato que pasara a buscar los votos para quedar como presidente tenía que pasar obligatoriamente por la avenida de Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos siempre había dejado a un latinoamericano en ese puesto y había tomado la vicepresidencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Estados Unidos no acepta esta vez, muy al estilo Trump, poner a una persona negociadora en el banco, por lo menos para simular, Gerald, que no es un banco gringo, ¿verdad? O que no es un banco de la arquitectura financiera manejada por Estados Unidos a nivel internacional, sino que es un banco, ¿verdad? Por lo menos para simular que es un banco interamericano, término que yo cuestionaría en este momento, pero que finalmente no lo hizo así. Y en esto, este señor de la Universidad de Itela, en Buenos Aires, Juan Gabriel Tocatlian, plantea precisamente que a él le parece que esta elección de este señor, lejos de ser una fortaleza para los Estados Unidos ante la región en este momento, constituye, como bien lo dijiste vos, una jugada que más bien debilita a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque debilita la legitimidad del cargo. Lo que debería de ser personas al frente de esa institución que generen buenas relaciones, pues pareciera que en este caso no va a ser así. Sí, y ahí quería, digamos, señalar, ahora que hablabas del porcentaje, Percy, porque precisamente llamábamos el programa de hoy si habían tensiones, ¿verdad? Como un signo de pregunta, tensiones geoeconómicas. Y es que la presidencia o el presidente del BID es electo por la Asamblea de Gobernadores, que es la máxima, digamos, autoridad creada en su marco organizacional, que es el que ejerce, como hemos señalado, las funciones o el mandato por periodos de 5 años. Y como había mencionado, como te mencionaba en la contextualización, hemos tenido apenas 4, ¿verdad? Es decir, también ha habido, digamos, una dinámica y una práctica a reelegir en más de, digamos, de 2 periodos a los presidentes. Porcentualmente, América Latina y el Caribe tienen un 50% de esos votos, ¿verdad? Si votáramos como un todo, ¿verdad? Pero dentro de ese porcentaje, Argentina y Brasil tienen un 11% respectivamente, México le sigue con un 7%, Chile, Colombia y Venezuela con 3%, Perú con 1.5%, Uruguay con 1.2%, Estados Unidos, como bien señalabas, con un 30% de los votos, Canadá con un 4%, Japón con un 5%, e Italia y España
con un 1.9%. Entonces, definitivamente, como lo señalas, aquí hay un juego geoeconómico, ¿verdad? O sea, es decir, quienes están teniendo el peso en los votos son los países, digamos, que geoeconómicamente están mejor posicionados en la región. Ve que estamos hablando de potencias regionales, Brasil, México, con porcentajes importantes. Argentina con una posición importante, con un dominio en varias direcciones que le ha venido permitiendo en estos últimos años, ¿verdad? Manejar y tener cierto, digamos, acceso a créditos, ¿verdad? Y a ciertos, digamos, recursos, tema que ha criticado el presidente Trump y el mismo Claver Carone lo discutía en su momento y lo vamos a mencionar en el artículo, pero ve que al final Japón, Canadá con 4 o 5% respectivamente, al final no lograrían, si todos ellos pasaran, aportarle los votos a Latinoamérica, llegar efectivamente al porcentaje que se requiere, ¿verdad? Que al final ocupábamos, ¿verdad? Tener un porcentaje, digamos, importante, 3/4 partes. Esto, digamos, lleva a precisamente ese cuestionamiento de la importancia y la dinámica que en este contexto está teniendo o tuvo la elección del presidente del BID, y particularmente por un tema muy, vamos a ver, muy sencillo, pero a la vez muy complejo. La región y el mundo están en medio de una pandemia, ¿verdad? Y el acceso a los recursos financieros, sean reembolsables o no reembolsables, está siendo prácticamente una competencia de los países por lograr obtener ese tipo de recursos. Y sabemos que los países, como bien señalabas, que están financiando también estos organismos, están afectados por la COVID. El mismo Estados Unidos está con problemas con la COVID-19. Canadá tuvo su particularidad. Japón está enfrentando todavía parte de esa crisis. Al final uno se pregunta, bueno, ¿seguirán también con la misma dinámica de dar recursos y seguir inyectando recursos al banco por más de que sean préstamos para sacar una región que lamentablemente todos los informes, se acaba de publicar un informe muy preocupante, la CEPAL con la OCDE, ¿verdad? Donde señalan de esa caída tan, digamos, tan significativa de la economía, digamos, latinoamericana y el impacto que esto va a tener de traer a decenas de millones de personas a la pobreza y retrocedernos muchísimos años de los alcances que había tenido la región. Y es ahí donde, Percy, creo que entra un tema, digamos, importante que señala el profesor Tolatlian, que es precisamente el posicionamiento geoestratégico de Estados Unidos en representaciones multilaterales en la región latinoamericana, si es una movida estratégica o un acto desesperado. Y es que empezando con ese primer gran tema, pareciera que efectivamente Estados Unidos está haciendo una movida que está respondiendo a la presencia, la presencia cada vez mayor de China en América Latina. Y que de ahí surge, de alguna manera, esta preocupación por parte de los Estados Unidos para, por supuesto, nombrar, ¿verdad?, a un presidente, digamos, estadounidense, donde en la práctica o la costumbre durante esos 60 años había sido que la vicepresidencia le correspondía a los Estados Unidos y la presidencia a un país latinoamericano. Pero también aquí hay un tema importante a señalar y es que, lo hemos dicho, el presidente Trump está siempre en estrategia y en campaña política. Hay elecciones en noviembre y Mauricio Claver Carone es una de las figuras que han tenido mayor presencia y importancia en los cubanos en el exilio, principalmente en Florida. Es incluso cercano, ¿verdad?, a Marco Rubio, ¿verdad? Y sabemos de que la Florida es uno de los estados claves para la elección. Bueno, ¿será que también esto es una forma del presidente Trump de congraciarse con ese voto hispano que hay en la Florida y que de alguna forma entonces traería también ese voto latino al estar nombrando a Claver Carone en una posición, digamos, incluso estratégica? Y más allá incluso de estratégica, hay un tema importante, ¿verdad? Hoy una colega me decía temprano que Claver Carone viene con todo contra los dictadores, me decía ella. Y yo me quedaba pensando y decía, bueno, sí, probablemente vendrá con una posición, digamos, dura contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, y que yo decía, si estuviese Chávez vivos, probablemente estaría proponiendo salirse del BID y crear un banco para solo América Latina. Mira, yo tengo en relación a lo que dice el autor, digamos, una posición diferente en parte. Yo creo que el papel de China, que ha sido lo que la administración Trump
planteó para desestimar la posibilidad de que un latinoamericano estuviera en la presidencia del BID, sino más bien a Carone, a uno de los halcones, tiene que ver no con el tema China, porque si vos te das cuenta, en la votación, China tiene menos de un 0.4% de los votos. Es decir, no llega ni a la mitad de uno, ni a medio voto, ¿verdad? Es difícil que los países en este momento vean en China la razón por la que Estados Unidos optó por ello. Me parece más bien, Gerald, que tiene que ver con la otra parte con la que sí estoy de acuerdo con este autor, y es que él plantea que en febrero la administración de Trump había planteado a Claver Carone como vicepresidente del BID. Y el presidente actual, ¿verdad? Porque Carone entra hasta el 1 de octubre, Luis Alberto Moreno, decide no colocar a Claver Carone como vicepresidente, sino decide presentar a otro estadounidense. Es decir, hubo un duelo abierto, si se quiere, a la administración Trump, que junto con otra razón que tiene que ver con un nivel de fractura, que también la plantea este autor, un nivel de fractura en la región que es enorme, que es muy grande, que preocupa, en donde evidentemente Estados Unidos ha tratado de generar una coalición de países contra el régimen de Maduro, en el tema de Ortega, etcétera, ¿verdad? Y que eso ha hecho que Estados Unidos se involucre algo en la región, con una OEA además sumamente debilitada. Entonces, yo veo en esos dos elementos, más que en China, ¿verdad? Mira que los tres los plantea él, ¿verdad? Bueno, podemos sumar a China, pero en realidad el peso lo veo en esas otras dos, en esos otros dos elementos, en el nivel de fractura de la región y también en una forma de recordarle al banco de que Estados Unidos es el socio mayoritario, que pone recursos y que tiene el 30% de los votos. Mira que salvo Argentina y México, Canadá, que uno de los dos que tiene el 11 por ahí, el resto de los países tienen menos del 7% de los países de América. Ahora, no hay que olvidar, bien lo decías vos, bueno, los países de América Latina y el Caribe reúnen 50 votos, pero ¿hace cuántos años que no votan juntos? Es decir, probablemente desde el año 83, que se dio el tema de las Malvinas, ¿verdad? Que se dividió el sistema de seguridad interamericano. Desde entonces Estados Unidos ha perdido la votación total y América Latina ha votado separada. Pero bueno, Argentina y México también han votado de forma separada en muchísimas ocasiones. Entonces, yo creo que y también lo puedes ver en el G20. Nosotros en el G20, los latinoamericanos, tenemos dos países que de alguna manera representan la región, que son Brasil y México, ¿no? Y esos países, lejos de representar al resto de la región, se han representado a sí mismos siempre. Es decir, América Latina, ni siquiera a nivel de una arquitectura global, en el G20, en el grupo de los 20, ha logrado unirse para tener los votos. Ahora, si vos ves también los otros países que tienen votos, uno se asusta, ¿verdad? Yo me pregunto, en un banco interamericano, ¿qué está haciendo Alemania, Austria o Bélgica? O la República Popular de China, que se acaba de unir, ¿verdad? ¿Qué está haciendo España, Eslovenia, Dinamarca, Croacia? Es decir, ¿qué tienen que ver con América? Con un banco real. ¿Qué tiene que ver Finlandia, Francia, Israel, Italia, ¿verdad? Japón, Noruega, o los Países Bajos, o Portugal, o el Reino Unido, o Suecia, o Suiza? Es decir, estos países están ahí, Gerald. Yo aquí, digamos, soy muy crítico, ¿verdad?
no están por un tema de que son donantes, de que el Banco Interamericano de Desarrollo se promueve contra un banco como un banco contra la pobreza. No, 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 yo creo que no están por eso. Yo creo que están porque hay dividendos importantes, ¿verdad? Hay países que son prestamistas, ¿verdad? Y otros que son los prestatarios, los que reciben los fondos, que son América Latina y el Caribe. Pero estos primeros se ven beneficiados por los mismos dineros que van a dar a los gobiernos. Por ejemplo, si en Costa Rica hay una serie de consultorías que son necesariamente financiables por el banco, por el BID, y los fondos los está poniendo España, los está poniendo Finlandia, tienen que ser en muchos de los casos las mismas empresas finlandesas las que sean contratadas por los gobiernos latinoamericanos para poder llevar a cabo muchas de las obras propuestas. Entonces, esto es un negocio redondo para muchos de estos países, porque se benefician de las concesiones, se benefician de los préstamos, ¿verdad? Las mismas empresas de sus propios países. Entonces, son donantes preocupados por la pobreza de a medias, ¿verdad? Por lo menos así lo veo yo, es mi opinión, Jerry. Sí, yo digamos, sí coincido con el autor en el tema de China particularmente, porque vamos a ver, más allá de lo que podría eventualmente representar en términos de votos la República Popular China en la región, hay más una preocupación y por eso decía el tema, digamos, más geopolítico, geoeconómico, de una presencia cada vez mayor en China financiando fuera del banco, financiando proyectos y dando, digamos, importantes flujos de cooperación. De hecho, no debemos de olvidar que detrás de la visita en su momento de Barack Obama a la región, venía Xi Jinping a visitar la región. No hay que olvidar que después de tener la visita del ministro de Relaciones Exteriores chino en la región, Pompeo visita la región, incluso viene a Costa Rica y hace declaraciones referentes a esa, digamos, a esa visita, ¿verdad? Y él, lo que al final dice es como, bueno, vamos a ver, hay como una especie, se puede decir, de cuestionamiento de parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, diciendo, nosotros trabajamos como aliados de Costa Rica, esto es un contraste importante con las promesas que hace el gobierno de China, que solo ofrecen deuda, dependencia y erosionan la soberanía, ¿verdad? O sea, es decir, hay un mensaje fuerte detrás de esas declaraciones de Pompeo cuando nos visita, ¿verdad? Y ha tenido una reunión que estamos hablando que eso fue a principios de este año, ¿verdad? Fue en enero la visita digamos, de Pompeo. Y algo que a mí me llama, digamos, la atención y que es importante, digamos, mencionar es que días antes de la votación, el gobierno anuncia de que el secretario de Estado Pompeo tuvo una llamada telefónica con nuestro canciller. Y curiosamente, después de nosotros tener una candidata, tener a Laura Chinchilla, Costa Rica no se abstiene en la votación como lo hicieron 17 países, sino que votamos a favor del candidato estadounidense, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente que hay un juego, digamos, geopolítico donde Estados Unidos está tratando de hacer un balance entre la presencia china en la región, que por eso te decía que coincido, digamos, con el autor, que tal vez más allá de lo que pueda representar como temas de voto en el marco del banco, sí hay definitivamente una presencia incómoda de China para los Estados Unidos digamos, en la región. Coincido, digamos, con vos, Percy, en el punto referente a que el Banco Interamericano ha dejado de ser un banco interamericano, ¿verdad? Es decir, ha tenido, digamos, una dinámica que deja más que pensar si su objetivo realmente es alcanzar el desarrollo y sus préstamos realmente son, digamos, préstamos de buen acceso con buenas tasas de interés, es decir, que realmente estén promoviendo ese tema, o si por el contrario, sencillamente parte de esa maquinaria internacional que busca endeudar a los países y que, como bien decías, ¿verdad?, sirva para seguir endeudándonos y seguir manteniéndonos, digamos, en esa dinámica. Ahora, el asunto es, y creo que trataré de hacer, no sé si una analogía y servirá,
en lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional en este momento y el país, ¿verdad? O sea, es decir, el Fondo Monetario siempre lo hemos visto, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica tenemos como malos recuerdos, ¿verdad? De la presencia del Fondo Monetario y principalmente la famosa, ¿verdad? La famosa administración de Rodrigo Carazo y que para algunos, ¿verdad? Un héroe por haberle dicho que no en su momento al Fondo Monetario Internacional y que luego en la administración de Monge nos tocó, ¿verdad? Salir de la crisis en la cual estuvo inmersa Costa Rica del 78 al 82. Pero que hoy, escuchando incluso hoy en la mañana a Otón Solís, me llamaba muchísimo la atención defendiendo, no solo porque es el fundador del PAC y obviamente tendrá que defender la acción del gobierno de Carlos Alvarado, pero escuchando a Otón defender por qué había que hacer el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y pintándolo con algunos datos y algunos números que probablemente los liberales que nos estén escuchando entrarán a cuestionarnos algunos de esos temas, pero me llamaba, digamos, la atención ver cómo el Fondo Monetario pasó de ser, ¿verdad? Ese actor negro y malo, ¿verdad? Ese que asustaba a Costa Rica, a ser ahorita prácticamente el salvador de, digamos, de la dinámica de la crisis económica en la que estamos entrando. El lobo, el lobo. Exacto, exacto, la oveja, el lobo vestido de oveja, ¿verdad? Porque ahora lo estamos poniendo como el bueno. Pero pienso que en un contexto de crisis, y ahí digamos, tal vez sí hay que ser un poco más frío, los países van a necesitar, y particularmente los de América Latina, recursos de donde sea. O sea, es decir, sea el BID, aunque sea una maquinaria para tema de financiamiento, sea el Fondo Monetario Internacional, sea el Banco Mundial, sea cooperación, creo que la situación de la COVID-19 en la que estamos entrando es una situación, digamos, preocupante, ¿verdad? Pero si estamos hablando de países donde la pobreza ya rondaba alrededor de 40-50% y que con la COVID esto se está disparando aún más. Estoy pensando en países como Guatemala, como El Salvador, como México, ¿verdad? Que aunque el presidente López Obrador decía en las Naciones Unidas que en su país nadie se está muriendo de hambre, todos están comiendo, los datos dicen lo contrario, dicen que más bien la pobreza extrema después de la COVID digamos, se ha incrementado de forma significativa. Bueno, si esto es así, estos países van a necesitar de recursos y esos recursos tendrán que hacerlo. Y ahí es donde entra mi preocupación de que el presidente sea un presidente estadounidense. O sea, es decir, que el presidente del BID venga con una agenda de Estados Unidos, ¿verdad? Marcada por el presidente Trump, si es reelecto, ¿verdad? En noviembre, y que a partir de ahí más bien sea todavía un mecanismo más de control de las economías latinoamericanas, ¿verdad? O sea, es decir, vamos a ver cómo canjeamos los préstamos, vamos a ver cómo los sacamos. Y es que si el discurso neoliberal es el que mantiene, pues es lo que le conviene a ese discurso. Y ahí entonces por eso te decía, hay una preocupación importante de saber si efectivamente las propuestas que ha dicho Claver Carone que va a seguir van a ser así. Él por lo menos en su campaña prometió que solo iba a estar un mandato de 5 años y que incluso va a reformar este tema, que va a pedir la reforma de que los presidentes no puedan estar más periodos, ¿verdad? Bueno, no sé hasta dónde también esa es digamos, la solución. Es decir, pensaría que 2 mandatos más que suficiente, estamos hablando de 10 años, ¿verdad? Es decir, habrán proyectos que son bastante complejos que podría darle continuidad en un segundo mandato, pero eso creo que podría ser una discusión en otro momento. Lo que sí a mí me llama, digamos, la atención fue, y que es un poco lo que resalta el profesor Juan, Juan Gabriel, es precisamente que no ataca a Costa Rica, ¿verdad? Sería como extraño la única mujer candidata que la atacaran y que fue expresidenta, no ataca no ataca tampoco se me fue digamos, el nombre, digamos, termina atacando prácticamente a Argentina, no ataca al candidato brasileño, no ataca a la presidenta Chinchilla, en el caso de México en su momento tampoco ataca a México con las posiciones que tenía, es decir, México es un socio estratégico, ¿verdad? Independientemente pero sí ataca a Argentina precisamente en un gobierno, ¿verdad? Que ya sabemos que los Kirchner han sido incómodos y que ahora con Alberto Fernández y Kirchner en fórmula seguirá siendo incómodo para los Estados Unidos. Y esto, digamos, es un tema que, como te digo, me llama la atención porque efectivamente el banco está haciendo una ficha de movimiento más geopolítico, ¿verdad? De los Estados Unidos que para temas realmente, como lo mencionabas, de desarrollo. Y ahí lamentablemente,
habrá que esperar, ¿verdad? Una vez que él tome posesión de su puesto y empiece a desarrollar actividades. A mí sí me llama la atención, Percy, digamos, lo fragmentado que está la región. Me parece que él llega en una posición, vamos a ver, de deslegitimación, ¿verdad? El candidato no llega, digamos, con una legitimación en América Latina, lo cual podría generar alguna serie de reacciones en la región, que como bien te decía, si estuviese Chávez vivo, probablemente ya hubiese dicho que hay que salirse de este banco y que hay que abrir un banco solo latinoamericano, probablemente en el marco de la CELAC o del ALBA o en esos espacios. Así que no es de extrañarnos que en estos días salga Maduro, salga Ortega o salga Cuba diciendo algo en esa línea. Sí, sí, así es. Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde Pulso Global. Saludamos a las personas que nos están escribiendo en Facebook Live. Estamos antes a contestar preguntas. Queremos saludar a Gonzalo Gentile, espero que se pronuncie así, a Marisela Méndez, a André Chico. Saludamos también a Eliana Barahona, a Grace Eliet, Jessica Solís, Grace Elieta Argüello, Mario Hubert, Gonzalo, de nuevo, a Gina, Gabriela Ortiz, a Gina, a Gaby Navarro. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, esperamos sus preguntas en este nuevo horario los jueves a las 8 de la noche y con el tema de presidencia del BID, tensiones económicas. Gerald, mucho de lo que has dicho, tenés razón. Lo que pasa es que así como escogieron a Argentina para darle, digamos, para atacar a Argentina en el otro extremo, ¿verdad? Digamos que era el eslabón más débil. Vos lo dijiste bien, no podían ni con México, ni con una mujer, la candidata de Costa Rica o con el candidato Bolsonaro, menos con el de Chile, ¿verdad? De derecha. Entonces, el más fácil al que se le podía dar, digamos, era al de Argentina. El tema es que yo me pregunto si lo de China será también la excusa que se dio, porque uno no sabe debajo qué hubo. Ahora, que China es un actor incómodo para Estados Unidos en América, eso es indiscutible, ¿verdad? Pero vos tenés razón, y este autor también plantea el tema de acerca de cuánto Estados Unidos, con un halcón al frente del BID, podría operar como un patrón financiero en la región, decía él. Recordemos que muchas veces, vamos a ver, uno podría pensar que el banco tiene una arquitectura que le permite tomar algunas decisiones. Es un organismo multilateral, con el 30% de los votos de Estados Unidos. Como vos decías, tiene una asamblea de gobernadores, pero esa asamblea de gobernadores, ¿verdad? Donde hay delegados de hasta 48 países, normalmente delegan, ¿verdad? Normalmente delegan en el directorio ejecutivo. Ahora, en ese directorio ejecutivo, compuesto por 14 representantes, creo que estuvo doña Edna Camacho, por cierto, en ese, no sé si todavía está. Ya está, para tener entendido, todavía está. Una de las directoras, este directorio se ha vuelto un órgano fiscalizador, se supone que está al tanto de los préstamos, pero bueno, uno tiene siempre la inquietud de que quizá en estos órganos hay mucha política por detrás. Es decir, se le presta ciertos proyectos con ciertas connotaciones a ciertos socios y a otros no. Entonces habría que ver si Estados Unidos, que ha estado tratando de cerrar las llaves de los países, digamos, cercanos a Maduro, y que además ha estado tratando, digamos, se perdió hace poco uno de los escaños en el Comité de Derechos Humanos, que fue como el alcaboce, con una candidatura muy mal gestionada de Costa Rica, por cierto, de la Cancillería. Entonces uno plantearía que, bueno, que hay también tensiones geopolíticas importantes para tomar decisiones, ¿verdad? Y que ese directorio ejecutivo, de repente, esos directores no logren el consenso suficiente, cosa que Estados Unidos
y Canadá sí tienen 2 directores por peso propio, ¿verdad? El resto de los países no lo tienen. Entonces, y uno también comprende que el BID desde hace muchos años ha seguido la ruta ideológica, financiera, que viene desde el tiempo del consenso de Washington, para no hablar de los otros organismos que son los papás, ¿verdad? Desde hace muchos años. Entonces uno podría volver al tema del beneficio que genera el Banco Interamericano de Desarrollo en los países que son extracontinentales. Es decir, en ese capital que está integrado por países de afuera y que de alguna manera ellos se benefician para poder participar en estos procesos de contrataciones y de adquisiciones. Mira, si una empresa finlandesa, perdón, si el gobierno de Finlandia pone plata, probablemente sean las condiciones para que, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Para que las empresas finlandesas sean las beneficiarias en las concesiones y en las contrataciones. Es decir, pareciera que está algo amarrado, ¿verdad? Este asunto. Bueno, uno también tendría que pensar que como organismo multilateral, la arquitectura que se generó en el año 45, hace 75 años con la ONU, a propósito de que estamos celebrando ese efeméride, uno podría pensar que la condición del multilateralismo fue la condición de un país, un voto, ¿verdad? Y que en el caso del BID eso no se está generando. Es decir, hay una condición ahí que no se genera, me parece a mí, ¿verdad? Lo otro que quería expresar, Gerald, es que en 60 años de existencia del banco, a pesar de que es un banco que se presenta como en su publicidad para sacar a los países del subdesarrollo, ¿verdad? Y que no me extrañaría que asuma nuevos discursos, en 60 años no se ha podido eliminar la pobreza. No se ha podido eliminar la inequidad en la región. Entonces, este tema de un banco hacia el desarrollo es la otra pregunta que yo te decía que a mí me preocupa. Mira, Jessica Solís nos dice, excelente tema, muy bueno para refrescar temas importantes para nuestras memorias a corto plazo sobre los gobiernos y sus antiguos y nuevos actores. Oscar Rodríguez nos dice, creo que lo de doña Laura es una posición muy fuerte de género y desde luego político y económico. Sí, no, sin duda alguna, para mí doña Laura era una buena candidata, me parece que era muy representativa de la región, ha ocupado liderazgos importantes, recordemos incluso cuando ha estado al frente de comisiones electorales, ¿verdad? De derechos humanos, ha tenido una posición bastante interesante, hubiera sido una buena candidata, pero si no tenía el apoyo de Estados Unidos, ya ahí había perdido el 30% de los votos. Y la posición de Costa Rica contra Chávez, contra Maduro y los suyos, tampoco Costa Rica iba a contar con esos votos. Entonces, era una candidatura, digamos, muy difícil de defender a nivel internacional, me parece. Ahí habían 2 escenarios, ¿verdad? Uno era precisamente lograr alcanzar la cantidad de votos que, como señalás bien, sin Estados Unidos iba a ser bastante difícil alcanzarlos, pero otra era alcanzar también un porcentaje importante de votos, si mal no recuerdo, como el 50% de los votos, para postergar la elección, que ese era, digamos, otro escenario, que incluso hubo manifestación de países de la Unión Europea, hubo manifestaciones de varias universidades en América Latina, de grupos y organizaciones civiles, de algunos gobiernos, eso también lo trató de alguna manera, de esta forma México, Costa Rica, si mal no recuerdo, también Ecuador, creo que estaba dentro de ese grupo, pero que tampoco se logró postergar la elección hasta después de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Bueno, definitivamente la situación se vuelve compleja y como bien lo señalaba doña Laura Chinchilla en su carta cuando ya declina mantenerse en
digamos, con su propuesta en la carrera para alcanzar la presidencia del BID, la COVID también viene a complicar, ¿verdad? Muchísimos estas reuniones y esta forma que, como bien vos y yo sabemos, hay muchas reuniones que si no se tienen ya, digamos, en físico, ¿verdad? En la presencialidad, es difícil alcanzar también ciertos alcances. Bueno, vos que fuiste diplomático, Percy, y yo que he estado trabajando temas de comunicación no verbal, sabemos que muchas veces a través del Zoom no podemos ver mucho del lenguaje corporal a la hora de estar negociando, a la hora de estar conversando, como si lo podríamos ver en una sala o en una reunión. Tenemos una pregunta de Jessica Solís que dice, ¿qué margen de acción y maniobra tienen los gobiernos ante la competencia estratégica entre China y Estados Unidos en el marco de esta elección? Bueno, yo en lo personal creo que, como bien estaba señalando, Estados Unidos probablemente va a exigir algunos temas, ¿verdad? Algunas posiciones, algún cumplimiento en el marco de los objetivos que tenga estratégicos. Habrá que ver la respuesta, digamos, de China en términos de digamos, de los préstamos, de los recursos. Ve que, digamos, en el caso, no sé si por ahí viste, Percy, creo que fue la semana pasada, el presidente Carlos Alvarado invitó a Xi Jinping a venir a Costa Rica a inaugurar la ruta 32, ¿verdad? Y es que ahí es a lo que te decía, hay proyectos particulares que también tienen que ver con los temas que financia el BID, que China ha estado invirtiendo, ¿verdad? China ha estado dando préstamos importantes hasta a Nicolás Maduro en temas energéticos, ha venido financiando temas de transporte, temas de infraestructura. Esta carretera, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Ruta 32 con un préstamo importante, si mal no recuerdo, son como $400 millones que se están invirtiendo. O sea, es decir, hay una serie de, digamos, de presencia china que es importante y con los Estados Unidos igual. Creo que el margen de acción y el margen de maniobra que podrían tener los gobiernos va a depender también mucho de la forma en que estos manejen las dos relaciones. Yo he criticado en otros espacios y lo he dicho en otros espacios, Costa Rica está negociando o tiene relaciones diplomáticas con dos grandes países, con las dos principales economías del mundo. Tenemos relaciones con Estados Unidos y tenemos relaciones con China, pero no hemos sabido manejar desde nuestra política exterior los intereses del país en el marco de ese juego con las dos potencias. Y ahí es donde cada vez vemos más limitada, ¿verdad?, nuestra capacidad de acción ante una competencia entre las dos potencias por mantener zonas de influencia, ¿verdad? Y que Centroamérica en particular no es una excepción, como bien lo señalábamos la semana pasada en nuestro programa sobre Centroamérica hacia el Bicentenario, a lo cual invitamos a todos nuestros amigos a que lo vuelvan a ver si no nos acompañaron la semana pasada. Sí, esta pregunta de Jessica es muy interesante, ¿verdad? Porque ella está planteando cuál sería el margen de los países latinoamericanos en esta competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Y yo creo que la pregunta hay que verla a partir del esquema que plantea Trump. El problema es que con Trump, vamos a ver, con los gobiernos anteriores norteamericanos, sí, China ha venido ingresando a la región, teniendo relaciones con los distintos países, comprando lealtades. En el caso de Costa Rica, bueno, ¿cuánto recibimos de China para abandonar a nuestro viejo socio? ¿Verdad? Entonces uno podría plantear cuánto va a presionar Estados Unidos a través del BID, a través de la presidencia del BID, para que los países, a cambio de la ayuda económica y financiera, voten como Estados Unidos quisiera que votaran hoy en la OEA, que no lo están haciendo, ¿verdad? Ese es un tema interesante para tocar también. De manera que nosotros en esta pregunta habría que decirlo, bueno, los países tienen conciencia, deberían de tener conciencia y van a tener poco margen, porque cuando las reglas se ponen en términos financieros de si usted recibe el dinero, ¿quiere el dinero? Sí, bueno, vote de tal forma. ¿Cuál es el margen que tenés ahí? Mire, yo quisiera relacionar esto que con una noticia que salió ayer o antier en el Semanario Universidad. Semanario Universidad publica lo siguiente, dice, el Ministerio de Educación Pública rescindirá 8 contratos del fideicomiso con el BID, porque empresas constructoras dejaron las obras incompletas, ¿verdad? Esta noticia la quisiera relacionar con otra de hace de un año más o menos, también del semanario,
en donde decía que básicamente el 50% de 103 proyectos, o sea, 51 proyectos, digamos, tenían que ser dejados por parte del fideicomiso que administra el Banco Nacional, precisamente porque la plata no alcanzó. ¿Verdad? No alcanzó porque no se planteó bien o se administró mal o no sabemos si es algún caso de corrupción, ¿verdad? En este caso, digamos, en la noticia de esta semana, el BID lo que dice, el Semanario Universidad de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, lo que dice es que en el caso del fideicomiso se tendrá que licitar nuevamente algunos de esos proyectos, es decir, de los que sí se hicieron, ¿verdad? Dice 8 empresas irresponsables, dice Giovanni Rodríguez, director de la unidad, de la unidad del fideicomiso del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Universidad Supervisora del Fideicomiso. Dice que hay un 70% de avance en estos proyectos y que no se le podrán entregar a los estudiantes estos proyectos. Bueno, ahí los dejamos para que lean, para que los que gusten consultar este artículo, se llama así, Members in Direction, contratos de fideicomiso con el BID, porque empresas constructoras dejaron las obras incompletas. Pero bueno, Percy, lamentablemente hemos llegado al final del programa, ¿verdad? No nos alcanza el tiempo definitivamente para hablar muchos temas. Creo que tendremos que abordar algunos que se han mencionado hoy acá. Pero bueno, esperamos que ustedes hayan disfrutado este programa, que les haya gustado este cambio, digamos, de los jueves ahora a las 8 de la noche, que precisamente responde a lo que ustedes nos han hecho saber a través de nuestras redes sociales, por los que les invitamos a dejar todos sus comentarios y consultas sobre este programa y los otros que hemos desarrollado, y por favor a compartir también estos programas en sus redes sociales. Agradecemos a nuestros patrocinadores y Red Consulting, Editorial Iscandé y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro, a Marcela Alán en la difusión en redes sociales, la asistencia de Ashley Quesada y el soporte del equipo técnico. Que les agradecemos a todos y que pasen una buena semana. Muy buenas noches, nos vemos el próximo jueves con un invitado especial.